Buenas tardes a todos y a todas en el Día Internacional de la Mujer Ingeniera, que es hoy. Hoy nos hemos enterado todos a través de publicaciones que hemos recibido. Así es que nuevamente felicitaciones a todas las colegas. Gracias a todos por participar, por conectarse, formar parte de esta serie de charlas que, por supuesto, muchas gracias al ingeniero Diego Yuri, nuestro expositor, nuestro conferencista de esta charla. El ingeniero Yuri, como todos los expositores de esta serie de charlas, es matriculado de nuestro colegio. En este caso, él pertenece al distrito quinto, con cabecera en la ciudad de La Plata. La presentación del ingeniero Yuri la va a hacer ahora, dentro de unos minutos, el presidente del Distrito Quinto, el ingeniero Gabriel Crespi. Pero antes, permítanme que les comente cómo nació la idea de esta serie de charlas. Nuestro colegio, desde el año 95 hasta este año presente, en forma ininterrumpida ha celebrado el Día de la Ingeniería Argentina todos los 6 de junio, y lo ha hecho de un modo muy especial, agasajando a los colegas que cumplen 30 y 50 años de ejercicio profesional interrumpido, haciéndole entrega de medallas de plata y de oro respectivamente. Por las razones de público conocimiento, por esta maldita peste que nos tiene a todos restringidos en nuestros movimientos, no hemos podido hacer la fiesta que todos los años hacíamos. Entonces hemos tenido que apelar a esta tecnología, celebrando el Día de la Ingeniería Argentina el sábado 6 de junio con una videoconferencia por Zoom, y en esa oportunidad, bueno, obviamente invitamos a hacer uso de la palabra a dos representantes de estos subgrupos de ingenieros que cumplen 30 y 50 años. La ingeniera María Peralta de Olavarría fue quien habló en representación de los ingenieros que cumplen 30 años, y el ingeniero Mario, no me acuerdo el apellido en este momento, de la localidad de Castelar, habló en nombre, Monteagudo, perdón, de quienes recibieron la medalla de oro. Esta serie de charlas, que la hemos tenido que organizar de apuro, lo hemos podido hacer gracias al trabajo mancomunado y solidario de todos los distritos que conforman nuestro colegio. Todos ellos, a través de sus autoridades, han formado parte en forma activa de la toma de la decisión de llevar a cabo esta serie de charlas, y también han aportado los disertantes y los temas, de manera tal que esto es mérito y el resultado del trabajo conjunto y positivo de todos y cada uno de los distintos distritos de nuestro colegio, y también de nuestros colaboradores. El soporte que tenemos en esta y en todas las charlas: Iván, que está allí tras de cámara por cualquier inconveniente técnico que pudiera surgir y para asistirnos, y Marcela, nuestra gerente general, que está siempre apuntalando y colaborando con todos nosotros. Así es que, ¿qué me faltaba decir? Sí, algo muy importante. El ingeniero Diego Yuri, no te invado el campo de la presentación, Gabriel, sino que voy a referir a cómo lo hemos conocido nosotros a Diego Yuri. Él le gusta escribir, razón por la cual él publicó un libro que es muy interesante y se lo recomendamos a todos los colegas, en el cual él ha publicado un ejemplo de distintas investigaciones que él ha hecho como investigador de siniestros, que él se ha retirado el año pasado con la jerarquía de comisario del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y él además es ingeniero en construcciones e ingeniero laboral. Ha tenido una doble vida. Él ha ejercido
la profesión triple, mejor dicho, porque ha ejercido la profesión en forma libre y en una empresa, y además por las tardes hacía las investigaciones de los siniestros. Entonces, en este libro, en estos distintos capítulos del mismo, al menos por mi parte, yo he aprendido mucho de cómo llega el investigador a determinar el origen del siniestro. En la provincia de Buenos Aires es obligatorio legalmente la intervención del cuerpo de bomberos de la policía de la provincia para determinar si el siniestro ha sido intencional o no. Por eso los jueces le dan intervención a los investigadores del cuerpo de bomberos, cuerpo muy profesionalizado. Entonces ahí yo aprendí mucho y vi rápidamente que esta era una de las tantas aplicaciones de la ingeniería. Y nos pareció en el Consejo Superior, cuando analizamos la solicitud de colaboración que Diego nos hizo, él muy humildemente nos pidió que le diéramos una mano para difundir su libro. Él antes de eso iba con su valijita recorriendo los cuerpos de bomberos voluntarios, explicando, haciendo docencia, y nos pidió que le diéramos una mano y nosotros tomamos la decisión por unanimidad del cuerpo de editar una edición, luego la repetimos, de 500 ejemplares con destino a ser donados a todos los cuerpos de bomberos voluntarios de nuestra provincia y a las demás instituciones intermedias hermanas a la nuestra y otras entidades intermedias que nos pareció interesante acercarle este testimonio, y nos pareció también importante como un modo más de hacer marketing de nuestra profesión. Así es que a partir de ahí lo conocimos a Diego, lo invitamos a dar varias charlas en todos los distritos del colegio, charlas que por lo menos la que me tocó a mí presenciar fue muy interesante, muy participativa y muy enriquecedora para todos los colegas y no colegas, porque invitamos también a bomberos y a otros colaboradores de distintas entidades intermedias. A todos les gustó mucho la charla de Diego, como no me cabe duda de que les va a gustar a todos los participantes de la tarde de hoy. Así es que no quiero seguir aburriéndolos más, lo dejo a Gabriel para que haga la presentación del disertante de hoy. Muchas gracias. Gracias, Norberto. Buenas tardes para todos los colegas y todos los demás participantes de esta charla. Bueno, hoy, como bien se mencionó, tenemos la participación del ingeniero Diego Javier Jury, que es ingeniero en construcciones, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, ingeniero laboral, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, y especialista en ingeniería ambiental, también de la Universidad Tecnológica Nacional. Dentro de su resumida actividad profesional, se ha desempeñado como jefe de obra y como ingeniero de obra para importantes empresas constructoras, tanto de la Ciudad de La Plata como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas otras radicadas en el conurbano bonaerense. Se ha desempeñado como analista de riesgo para la compañía Mapfre. Como bien mencionó el ingeniero Beliera, ha sido partícipe de la Dirección de Bomberos como investigador de incendios y de explosiones, también en su calidad de docente. Esto hasta diciembre del 2018, donde pasó a retiro activo. Es profesor titular de la materia de Administración del Sistema de Prevención de Riesgos de la carrera de especialista en Higiene y Seguridad del Trabajo. Ha trabajado como coordinador del Departamento de Prevención para Juncal ART, jefe de Prevención de Riesgo en Federación Patronal ART y auditor principal Zona Sur de la segunda ART. Y fundamentalmente también cabe destacar, como también lo ha mencionado el ingeniero Beliera, es autor del libro F, Crónica de Investigaciones de Incendio, en aquellas pericias que ha intervenido trasladándolas a la escritura de una manera novelada. Así que creo que lo más importante es que nos dirija la palabra
nuestro colega Diego Juri, esperando que, como bien se dijo, sea del agrado de todos los presentes. Gracias, Diego, por aceptar la invitación a la charla y quedamos escuchándote. Bueno, a ver si puedo pasar la primera audiovisual, la primera lámina, la presentación. Bueno, no importa, era simplemente la presentación. Lo que pasa es que la tecnología está jugando una mala pasada y no me permite pasar las láminas. Y no sé, Iván, si me podés dar una mano en esto, en PowerPoint. Si querés, lo que podés hacer es cerrar el PowerPoint, apretar escape, cerrarlo. No me lo responde. Si vos apretás escape, ¿Cómo? no pasa nada. Si apretás escape, no pasa nada. No. Bien, y si apretás Alt F4. Y salir de la reunión, dejar comentario, cancelar. No, eso es porque estás en Zoom. Tendrías que seleccionar el PowerPoint. Abajo, en la barrita de tareas, te tiene que seleccionar el aplicativo que está activo. Busca el logo de PowerPoint y dale un clic. Ahí. Bueno, ahí se paró de compartir pantalla. Volvé a compartir pantalla. Compartir pantalla. Sí. Screen o pantalla. Compartir pantalla con la ventana compartida está cerrada. Pongo OK. Sí. Okay. Y ahora voy nuevamente a la presentación del PowerPoint. Sí. No estoy viendo la de compartir pantalla todavía. Ahí está cargando. Perfecto. F5. Y tiene que arrancar desde la primera. Ahí si lo pongo en presentación, creo que debería estar saliendo, Iván. Sí, ahí está la pantalla principal. Ahí está. Genial, ahora sí. Ahí está, ahora sí. Bueno. Les aclaro que lo probamos antes, pero como estas cosas pueden fallar. Como siempre. Como siempre. No, va a ser no es la primera ni la última. No se preocupe. Bueno, en principio, agradecerle la invitación al presidente, el ingeniero Norberto Beliera, al presidente del Distrito 5, Mario Crespi, y bueno, y haberme tenido en cuenta, y como me tienen en cuenta siempre cada vez que hay algún evento, que hay alguna reunión, y bueno, como bien decía el ingeniero Beliera, haberme permitido ese espacio y confiar en mí y en mi trabajo, como para que en estos momentos me encuentre dentro de ese panel con tremendos ingenieros, como se ha planificado este encuentro de los 150 años de la ingeniería, que para mí la verdad es un orgullo enorme. El título que elegí para esta disertación, obviamente, habla por sí solo. Yo creo que no deberíamos ser demasiado profundos en nuestro análisis para darnos cuenta que los ingenieros mucho podemos aportar para el caso de las investigaciones de los incendios y las explosiones. Yo lo que voy a hacer es, en algunos casos lo voy a remarcar, pero si en cada instancia les digo esto lo podemos hacer los ingenieros, esto voy a resultar demasiado pesado. Con lo cual, seguramente ustedes van a poder deducirlo, motu propio, que en esas instancias también mucho se podría aportar desde la ingeniería. Bien,
Como bien decía el ingeniero Norberto Beliera, siempre que se investigan siniestros de cualquier índole, lo importante es descubrir las causas, o sea, no se buscan simplemente culpables, sino que lo que interesa es cuál fue la circunstancia que llevó a la producción de un siniestro. Y esto es extensivo a un siniestro laboral, a un siniestro vial, de cualquier índole que ocurre un tipo de siniestro, de accidente, lo que se busca es investigar cuál fue la causa. En el caso de los siniestros por incendio, entendiéndose como tal el incendio como un delito, que lo es dentro del Código Penal, interviene la justicia. Y al intervenir la justicia, por cuestiones constitucionales, el tema se delega a los bomberos oficiales. O sea, esta es una actividad que solamente pueden llevar a cabo los bomberos que pertenecen a las policías. De hecho, lo mismo ocurre en las otras provincias. Todo lo que tiene que ver con la faz de la investigación, los bomberos voluntarios, salvo que el fiscal de turno o el juez de turno considere que quiere tener alguna mirada del cuerpo interviniente, lo llevan a cabo las policías provinciales o las policías estatales. ¿Por qué? Porque somos bomberos de la policía y la policía es, como bien se define, auxiliar de la justicia. Entonces, como todo auxiliar de la justicia, se recurre a quienes tienen la potestad de serlo. ¿Y por qué somos auxiliares de la justicia? Por esta razón que le decía, que la investigación de un siniestro de incendio, lo que se trata de dilucidar es si hubo o no la comisión de un delito. ¿Qué delito? El de incendio. El de incendio intencionado, obviamente, ¿no es cierto? De allí es que muchos incendios no se investigan cuando se tiene la claridad de que fue un hecho accidental. A veces también se realizan actuaciones prevencionales porque hay dudas, y eso deviene en una investigación donde, si se determina que es accidental, el expediente muere allí y quizás puede llegar a interesar, de hecho, tanto los intencionales como los accidentales corren la misma suerte, a ser tomados en los otros fueros, los fueros civiles y comerciales, donde a lo mejor quieren algún tipo de resarcimiento económico o litigar hacia la parte afectada. Pero la intervención en sí es en búsqueda de si hubo o no comisión de un delito. Bueno, como tal, hay un sinnúmero de consecuencias negativas si el hecho no logra determinarse, si no logra descubrirse, partiendo por una afectación profesional. Los bomberos que trabajan en vano, los peritos, los policías, los investigadores, o sea, todo una movida que al fin y al cabo es como que no sirve para nada si en determinado momento se llega a una situación donde no se sabe qué pasó. Piensen, por ejemplo, que hay países donde los bomberos, después de extinguir un incendio, no hablamos de investigación, sino de extinguir un incendio, con la importancia del recurso del agua, que todavía nosotros no le hemos dado, luego le pasan la factura de los litros de agua consumidos en la extinción. Estoy hablando de países como la Gran Bretaña, o sea, no estoy hablando de lugares allá del cuarto mundo o países donde en apariencia las situaciones son críticas. O sea, estamos hablando del primer mundo. Puede haber una afectación económica, porque en definitiva, si bien el concepto es que las aseguradoras ganan mucha plata, del hecho de que si hay una situación intencional, los podría llegar a liberar de pagar las correspondientes pólizas. En estos casos, si no se llega a nada, obviamente, ante la duda, es muy probable que tengan que pagar. La justicia, porque en definitiva, como les decía, hay un delito que se ha cometido y no se ha hecho justicia, no se ha podido detener a una persona.
y la sociedad en su conjunto, porque en definitiva todo el daño que se provoca, tarde o temprano sabemos que, ya sea en impuestos, en tiempos, en recursos humanos, en lo que fuera, lo terminamos pagando todos, esta situación. Y ni que hablar si son situaciones como que tienen un valor histórico o un valor simbólico que es irrecuperable. Piensen, por ejemplo, el incendio de Notre Dame, por citar un ejemplo reciente que causó tanto escozor al mundo. No tanto porque ser un templo en sí muy majestuoso y de muchos años, sino por la cantidad de cosas importantes, invaluables que había en su interior. Obviamente que no se pueden recuperar más. Si se quemaba el santo sudario, no lo podemos volver a inventar, ni volver 2020 años para atrás para que vuelva a aparecer otro santo sudario. Y así un montón de cosas. ¿Cuál es el objeto de la investigación de incendio? Bueno, como les dije, y vamos a concluir con esto, en principio lo que se busca es explorar de manera sistemática un escenario, que es donde ocurrió el hecho, en búsqueda de información, ¿no? O sea, lo que me interesa es que el lugar que yo voy a analizar mediante la inspección ocular y otros elementos que vamos a describir, me brinde datos, me brinde información que yo voy a utilizar. Y fíjense que este es un método científico, o sea, ya nos estamos metiendo un poco mucho en lo que es la ingeniería. Un método científico que consiste en recabar datos y, como después vamos a ver en qué consiste este método, es muy parecido a la investigación que se hace en la tecnología de nuevos materiales, de nuevos productos, bueno, muy relacionado con los conceptos de la ingeniería en la parte de la investigación. ¿Con qué objetivo? Reconstruir lo que pasó. La idea es hacer un proceso en reconto hacia atrás, para que lo que hablábamos hoy es descubrir finalmente cuál es la causa, cuál es el motivo, cómo ha sido o qué fue la circunstancia, después lo vamos a definir bien, qué es causa, por el cual este hecho se produjo. ¿Qué puede traer como consecuencia determinar la causa? Y bueno, ya lo dijimos, develar o revelar que se produjo un delito, un incendio intencional. Pero también, colateralmente, y aún si uno interviene en un hecho que termina siendo accidental, puede proporcionar mucha información en la lucha contra incendios. Por ejemplo, hoy nosotros estamos en condiciones de decirles a la sociedad que ha habido una mutación del gas hacia la electricidad, y que, por ejemplo, el hecho de que los edificios hoy sean eléctricos y no a gas ha traído como consecuencia mayores siniestros de tipo eléctrico por el uso y sobrecarga de los consumos en las viviendas, por el uso de split, por el uso de electroventiladores, conceptos y elementos que han venido importados sin la debida homologación, como pueden ser radiadores, con unos aceites de dudosa procedencia o que sabemos que hoy por hoy en el mundo están vedados, ascareles, PCB, etc. El uso indiscriminado de un electroventilador, cuando en realidad es para calentar un baño un par de horas, y por ahí se lo usa para calentar un living comedor de 30 metros cubiertos durante todo el día. Bueno, y así un montón de elementos. Ha habido una modificación en el uso de los combustibles para la calefacción, para el bienestar, para el confort de las viviendas y los edificios en general. A su vez también modalidades delictivas nos develan. Por ejemplo, nos encontramos con situaciones
donde desconocíamos con nuevos dispositivos incendiarios para encender los automóviles, por ejemplo, donde la principal escuela de estas cosas es, bueno, hoy lo sabemos porque hay muchas series, ¿no? Son las cárceles, donde se transmiten muchos conceptos de modalidades a la colombiana, a la venezolana, a la brasilera, y todo eso nos lleva a nosotros también como investigadores a aprender, porque hay modalidades delictivas que antes desconocíamos y hoy se han intensificado, ¿no? De alguna manera. Y se han renovado, se han tecnificado. Y hasta diría yo, son técnicamente muy bien logradas, porque son, por ejemplo, una bomba Molotov que antes era de vidrio con un 3/4% de combustible y una mecha, hoy simplemente utilizan un envase de 500 centímetros cúbicos de recuperación de agua mineral o de gaseosa, PET, totalmente reciclable, con un trapito embebido en combustible. Y la eficiencia, en definitiva, es la misma y el costo, obviamente, es muy inferior. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la investigación de incendio? Bueno, lo que es fundamental es encontrar el punto o lugar de origen. Así de sencillo. O sea, lo que primero tenemos que establecer es dónde empezó. ¿Sí? Obvio, es lo que acababa de comentar. Localización exacta donde comenzó el incendio. Esto es indispensable. Ustedes van a poder encontrar a veces pericias de incendio donde se hace una descripción hermosa, detallada, de cómo es la vivienda, o cómo es la industria, cómo es el lugar, cómo es todo, pero en definitiva, si no logra precisar dónde empezó el incendio, esa pericia no llega a ningún lado. El segundo punto, establecer la fuente de calor. Bueno, no tengo que definir demasiado para qué es una fuente de calor. Y acá, bueno, empezamos a meternos en el aporte de la ingeniería en todas estas cosas, ¿no? Nosotros, más que ninguno, sabemos, hemos estudiado, hemos analizado, trabajamos muchas veces con fuentes de ignición. No las voy a describir, pero hay muchas que ni siquiera para mucha gente es hasta insospechada, y nosotros sabemos que puede llegar a ser una fuente de ignición. Les aclaro que para ser perito de incendios no es necesario ser ingeniero, porque si no, esta presentación no tendría objeto de ser. Directamente diríamos el ingeniero y la pericia de incendio. No sé si decir lamentablemente, porque hablaría mal de mis compañeros, y de hecho hay muchos investigadores de incendios que no son ingenieros, porque, como vamos a ver más adelante, el aporte de la ingeniería es importante, pero hay otros elementos. Los investigadores de incendios son por lo general idóneos, son bomberos oficiales, que les gusta esta tarea, están apasionados por esta tarea, y bueno, y van aprendiendo y adquiriendo conceptos de los cuales muchos de nosotros ya los tenemos adquiridos. De ahí que la mirada del ingeniero sobre las pericias de incendio y explosiones tiene un valor agregado, indirecto, implícito, o no sé, como lo quieran llamar. Determinar la causa. Era lo que les decía al principio. La causa. ¿Cuál fue la circunstancia que condujo a que ese incendio comenzara? ¿Qué fue que pasó? ¿Sí? Físicamente hay otro concepto que un poco juega con los mecanismos, con la especie del triángulo del fuego, ¿no? Proceso mediante el cual tenemos una fuente de calor, se encuentra con un combustible, hay presencia de oxidante, que generalmente es el oxígeno, en el punto de origen y conduce al incendio. Si esto lo rearmamos, no es más ni menos que lo que se conoce como triángulo de fuego o tetraedro del fuego, si hablamos de un proceso que tiene continuidad en el tiempo. Pero básicamente es tan sencillo como esto. Los conceptos son básicos, y yo siempre les comento en las disertaciones, porque por ahí los ingenieros están esperando grandes fórmulas matemáticas, y poner todos en un ordenador, y agregar componentes
de deformación y ensayos destructivos y no destructivos, yo le diría que mis 32 años de servicio y aún hoy que sigo haciendo investigaciones de incendios, no trabajé nunca con un ordenador, no necesité jamás hacer ningún tipo de ensayo. Sí, nosotros tenemos un aporte muy importante que es la Superintendencia de Policía Científica, que en cada elemento donde dudamos de si se trata de un elemento combustible o no, se secuestra, se sigue toda una cadena de custodia y se hace analizar, y ellos son en definitiva lo que nos aportan algunos datos como para terminar de definir alguna situación que para nosotros puede ser importante, ¿no? Tenemos un apoyo logístico considerable. Pero digamos, no es específicamente algo demasiado engorroso técnicamente ser investigador de incendio, y de allí que para las policías muchos de ellos son idóneos, son bomberos, empiezan a salir con el investigador más avesado, le va mostrando su expertise, le va mostrando distintos hechos. Paralelamente esa persona va estudiando sobre física y química del fuego, se va introduciendo en algunas, en literatura específica, como vamos a ver que es las normas de la NFPA, y bueno, en definitiva se va formando de esa manera. Y si tenemos esos componentes, podemos llegar a la cuarta situación, que es establecer la categoría del incendio, que es lo que le interesa, al fin y al cabo, a la fiscalía de turno y al juez que disparó las instrucciones. ¿Y qué es la categoría? Y bueno, podemos llegar a determinar que un incendio fue natural, que no hubo intervención humana, un rayo, un recalentamiento por el sol sobre el excesivo calor en las sierras, en los bosques. El ejemplo que se les ocurra en el cual el hombre no interviene y tiene que ver la naturaleza. Que un hecho sea accidental, ahí sí, un hecho en el cual el hombre interviene y mete la pata. Intencional, cuando es provocado con la idea de provocar un daño, causar un daño. E indeterminado, cuando no se puede establecer ninguna de las condiciones. Esta cuarta, si bien parecería como que no es una categoría, lamentablemente muchas veces lo es y debe serla por un sinnúmero de cosas. Hay escenarios en los cuales el grado de destrucción hace imposible que se pueda establecer qué había o qué no había. Y también, bueno, la idiosincrasia un poco nuestra. Yo siempre comento el hecho de que la ventaja por ahí que uno ha tenido es que fue investigador y además bombero, y muchas veces salía en la dotación y podía ver el incendio mientras lo apagaban y encontrarme con el escenario que luego tenía que investigar y recabar parte de la información que después la iba a tener que solicitar. Y mientras nosotros estábamos con todos los estructurales y los sacos y los equipos autónomos extinguiendo el incendio de una casilla, al lado nuestro, en un barrio carenciado, había no menos de 6, 7 chiquillos, en ojotas o en patas, shortcito, en cueros, hablando mal y pronto, que iban juntando los pedazos de metal que iban cayendo. O la estufa que quedaba, o la cocina, o la hornalla, porque obviamente todo eso después ellos lo reciclaban y lo vendían. Entonces imagínense después hacer una investigación sobre los conductores de eléctricos ya no están, las cocinas no están, las estufas no están, indudablemente no puede llegarse a buen puerto. Bueno, por lo tanto, entonces, nuevamente, esto a manera de axioma, si no se establece el origen de un incendio, tampoco se puede averiguar la causa. Y para determinar el origen de un incendio es necesario relacionar 3 cosas. Las marcas y señales dejadas por el fuego. Esto es lo que los investigadores conocemos como leer el incendio, interpretarlo. Esto lo da la experiencia. Y, por eso subrayado, conocimiento técnico. Nuevamente acá un rol
fundamental de las ingenierías, cualquiera sea la especialidad, porque nosotros de manera implícita tenemos conocimiento técnico sobre estas cuestiones. Después vamos a ver algunos ejemplos y quizás quede más claro. Otro componente es declaración de las personas y testigos relacionados con el lugar. Y acá es donde hay que actuar con objetividad, sagacidad y psicología. Esta es la parte que el investigador de incendio tiene de policía, ¿sí? Entonces, por eso les decía, no solo basta ser ingeniero y tener mucho conocimiento técnico, sino que también hay que tener cierta destreza en el manejo de las declaraciones que uno recibe, las personas que testifican y en qué circunstancias. Por lo general hay mucha prensa amarilla, si el hecho es importante, y el periodismo se muere por querer tener la primera primicia cuando hay una situación donde hay víctimas. Y eso, si se escapa, si alguien habla de más, parece mentira, pero es titular de los diarios, y después revertir la situación es muy complicada para el investigador. Se encuentra solo ante una situación en la cual tiene que demostrar cuáles han sido las causas y por ende tiene que quitarle ese gustito morboso que tuvo la noticia de querer decir que el hecho fue intencional, o que fue el ex que le prendió fuego a la mujer, o que fue ella que dejó a los hijos solos, y bueno, todas esas cosas que ustedes han escuchado que muchas veces aparecen. Y por último, sí, un análisis de los fenómenos físicos y químicos de la iniciación. Acá sí hay un conocimiento específico que también lo vemos los ingenieros. Lo vemos en química, lo vemos en física, y bueno, son bastante básicos también, no hace falta ahondar demasiado, pero sí están muy relacionados con el tema de las marcas. ¿Qué son las marcas? Cuando yo, en el primer punto, marcas y señales dictadas por el fuego. Y las marcas no es más ni menos que los daños que provoca un incendio, ya sea marcas de humo, que es el ennegrecimiento, el manchado, o por temperatura, cuando encontramos cosas que están totalmente quemadas o parcialmente quemadas. Bueno, todo eso va a ser muy significativo a la hora de llevar a cabo la investigación. Y como les decía, que lo más importante para una investigación de incendio es poder establecer el origen de un incendio. Bueno, en el mundo todos nos basamos en esta norma que es la NFPA 921, la National Fire Protection Association de los Estados Unidos, que se actualiza año a año y que, bueno, acá IRAM hace una traducción de la misma cada tanto. Digo cada tanto porque hay una versión última, si mal no recuerdo, creo que es del 2014 en español, cuando ya ellos tienen una mucho más avanzada, 2017, 2018, que todavía está en inglés. No está de esta forma, pero a mí me gusta estructurarla de esta manera. Y piensen que es un compendio que debe tener unas 300 y pico de páginas a doble columna por hoja. Entonces, acá yo lo que extraje es la parte muy sucinta de cómo recomienda la norma poder, mediante su metodología, establecer el origen de un incendio. O sea que rápidamente les digo, en el punto 1, recopilar la información, y ahora lo vamos a ver, ¿no? En el segundo, evaluación de los daños del incendio, está subrayado porque es cuando yo considero que más los ingenieros podemos llegar a intervenir en la evaluación de los daños del incendio. Evaluar preliminarmente el lugar del incendio, establecimiento de una hipótesis preliminar de propagación, un examen profundo del lugar, la reconstrucción de los hechos, nuevamente el examen profundo y la reconstrucción. Los ingenieros podemos tener un rol protagónico con ese chip que nos queda de nuestro trabajo por fuera, o acá la analogía que hago es como cuando alguno estudió un idioma y dice no me acuerdo nada, y cuando va al país que se habla ese idioma es como que de buenas a primeras aparece algo de aquello aprendido
en años atrás, ¿no? Entonces a mí me ha pasado de estar en un lugar y tener remembranzas de clases de tecnología de los materiales, de química, de física, de estructuras, todas esas cuestiones y no necesariamente trabajaba eso, porque yo me he dedicado más que todo a la parte de ingeniería laboral y de higiene y seguridad en el trabajo. Pero es como que el chip ha quedado y es donde aparecen estas pequeñas luces que han quedado, que hemos estudiado horas frente a los libros, donde se ponen en práctica. Luego viene una hipótesis sobre la propagación del fuego y una identificación del origen. La recopilación de los datos, bueno, es mucho más importante llegar con el incendio sin apagar, potestad que tenemos los que somos bomberos e investigadores, en muchos casos, ¿sí? O con el incendio apagado. Pero fundamentalmente es recabar información, si llegamos con el incendio sin apagar, el color del humo, las llamas, si hay explosiones, la forma que trabajan los bomberos, cómo tiran agua. Fotografiamos y analizamos también cómo evoluciona el incendio. En el último incendio grande que yo intervine, en el de Mafisa, acá en Landería Solmo, algunos, el hecho de haber ido como bombero me sirvió muchísimo para poder establecer en qué galpón, aunque sea, empezó. Porque recuerden, no sé si han visto ustedes alguna foto de eso, pero se devastó la planta. Fueron más de 4 manzanas que no sirvieron más, totalmente quemadas. Entonces, ya por lo menos sabía que tenía que focalizar mi atención en una de las naves, lo cual no era poco. Interrogar, si se llega con el incendio apagado, a los bomberos, por dónde entraron, qué rompieron, qué hicieron, las personas que dieron aviso, si hubo testigos, los vecinos, etc. La evaluación de los daños, tomar nota de todo, absolutamente de todo, ¿sí? Tomar fotos, realizar diagramas de vectores. Nosotros también con los vectores somos muy amigos de hacer vectores, diagramas de ISO carbonizado, también hemos trabajado mucho en la facultad con diagramas ISO, carbonizado, isotermas, isotérmicas, nos encanta hacer croquis, nos encanta hacer diagramas, o sea, hay muchas cosas afines a nuestra carrera. Y bueno, acá la idea es evaluar los daños, ¿no? Un primer análisis de los daños. Tercer punto, evaluación preliminar del lugar del incendio. Y acá se arranca con la metodología pensando la parte menos afectada, la más afectada, que incluirá el interior y el exterior del edificio y todas las zonas de alrededores. La idea es saber si vamos a estar un rato o nos tenemos que instalar ahí por la magnitud y el alcance del incendio, qué personal y equipo vamos a necesitar, la seguridad del lugar, las zonas que van a requerir exámenes más profundos, la búsqueda de marcas o pruebas en zonas circundantes, y tener en cuenta como datos también el clima que existió durante el siniestro y otros factores que pudieron haber existido. Todo esto está en la norma, y insisto, son desarrollos y desarrollos. Yo estoy haciendo acá una sintaxis, una abstracción muy simplificada de cada uno de los puntos. Con los puntos anteriores ya estamos en condiciones de elaborar una primera hipótesis, ¿sí?, de propagación. Recuerden que les dije que era un método científico. El método científico consiste en eso, o sea, elaborar una hipótesis y contrastarla. Nosotros estamos trabajando sobre eso. Venimos, analizamos, estudiamos, recabamos información y lanzamos una primera hipótesis. Y esa hipótesis entra a jugar a ver si tiene veracidad o entra en contradicción con otras que tienen igual poder de convencimiento. Si llegara a suceder que no es tan determinante, hay que rever todo y analizarlo nuevamente. Una vez que tenemos eso, hacemos un examen ya profundo del lugar, ¿sí?, detallando, ahora bien, todas las superficies externas. Fíjense también, nuevamente, el estado previo al incendio, conservación, cimientos, todas cosas de la ingeniería en construcciones, ingeniería civil, la parte de materiales, servicios públicos, electricidad, gas, agua, ingenierías eléctricas, la parte de instalaciones, las puertas y ventanas, explosiones, física y química del fuego, daños producidos por el fuego. Bueno, constantemente estamos echando mano a todas las
disciplinas y materias de nuestra especialidad. Hay un procedimiento determinado, rodear el edificio para obtener una inspección global de la situación, hacer un croquis, efectuar un segundo recorrido, marcar los esquemas donde hubo señales de fuego, tomar fotografías de pared, tomar fotos de la situación anormal, registrar apuntes en la grabadora. Fue un poco rápido para poder llegar en tiempo. Cualquier cosa después me consulta. De todos modos, les comento que esto es para la gran pericia. Uno cuando va a hacer una investigación no aplica todo esto, sino que simplemente hay cosas que las obvia. Esto es, como tal, es una norma. Hay cuestiones que se aplicarán al detalle y otras quizás no, porque ya se dan por sobreentendido. Si haríamos esto en cada pericia, bueno, estaríamos un montón de tiempo. La experiencia y el tipo de investigación nos lleva a simplificar estas cuestiones. El examen profundo de las superficies interiores, bueno, la norma habla, como toda norma americana, de la seguridad del perito, ¿no? De ponerse a resguardo mediante los elementos de protección personal y evaluar los riesgos. Estado anterior al incendio. Esto también tiene mucho que ver con nuestras ingenierías, porque acá hay que hacerse un poco la película de imaginarse cómo estaba esto antes de producido el incendio y de qué manera pudo haber incidido esta situación. Y después con un ejemplo lo vamos a tener un poco más claro. Lo que le dije, la parte de instalaciones, electricidad, si es precaria, no es precaria, si tiene los cables a restallamas, si cuenta con disyuntor, si cuenta con llave térmica, si los amperios de las térmicas son adecuados para el consumo de la vivienda. Bueno, una serie de cosas que es propio también de nuestras especialidades. Lo mismo con el gas. Y explosiones, si las hubo y si fueron anteriores o posteriores al incendio. Reconstrucción de los hechos. Les comenté que también esta era una parte interesante donde los ingenieros podíamos aportar mucho, porque hay que imaginar lo más exacto posible cómo estaba todo antes de que el siniestro ocurra. Y si bien esto parece bastante sencillo, es un trabajo mezcla como el arqueólogo. Hay que ir separando en etapas, en capas, y documentar, e ir viendo con qué nos encontramos. Y hay que llegar al piso. Yo el consejo que le doy a los investigadores cuando les doy docencia es que el piso es nuestro gran aliado, porque muchas veces ahí encontramos todavía restos de combustible y encontramos muchas cosas que si el primer combustible que ardió no fue en el piso, cuando es tapado con las distintas capas de los distintos elementos que se van consumiendo, lo de abajo se mantiene bastante inalterado y puede llegar a mostrarnos y darnos muchas cosas que nos van a hacer utilidad. Bueno, agotado el proceso de información, se ratifica o rectifica la hipótesis. Recuerden que es un método científico donde tiramos una primera idea y después vimos si a partir de todo lo demás esto sigue siendo válido o entra en contradicciones. ¿Sí? Si entra en contradicciones, hay que volver hacia atrás y reexaminar los datos y evaluar de nuevo todo. Siempre es recomendable para grandes investigaciones trabajar en equipo, que no sea un solo investigador, sino que la opinión de 2, 3, los que se pueda contar. E incluso no decirle, como ocurre, como ustedes pueden imaginarse, qué es lo que uno cree, sino decirle, mira, andá y fíjate qué ves vos, y después confrontarlo, porque si no puede llegar a ir con algún grado de subjetividad o prejuzgando una situación. Y por último, como les decía, identificar el origen, ¿no? Analizar en profundidad el área de fuego. Ya con este procedimiento nosotros tenemos que definir un área de fuego, que en Mafisa, como les comenté, es un galpón. Dentro del lugar, el horizonte de humo, que es una marca, que es todo lo que está manchado pero no está quemado. Lo mismo con los horizontes del calor, otra marca, que es todo lo que está muy quemado, parcialmente quemado o poco quemado.
Dentro de esa área de fuego, establecer focos. Y dentro de los focos, la zona de origen, que es lo que busca la norma. Dentro de esa zona de origen, deberíamos encontrar la fuente de ignición. Si no encontramos una fuente de ignición, pasan dos cosas. O no hicimos bien los deberes, o se trató probablemente de tres cosas, mejor dicho. O no hicimos bien los deberes. Se trató de una fuente de ignición que fue la que primero ardió. Como muchas veces le comento, en pericias, fue una vela, o fue un fósforo. Si en un incendio generalizado alguien encontró la vela o el fósforo que empezó, y no sé, yo la verdad les regalo mis 32 años de servicio, porque indudablemente es un cuento de acá a la China. O fue un incendio intencionado, o sea, puede ser que lleguemos a la conclusión de que alguien acercó algo, lo prendió, y obviamente la fuente de ignición no está. Acercó un encendedor, acercó un fósforo, acercó una vela, roció, etc. Bien. Con todo esto, los investigadores de incendios nos encontramos ante la situación de tener que escribir el informe pericial, que es la parte que por ahí a veces más cuesta traducir todo eso, que sabemos lo que pasó, sabemos qué ocurrió, tenemos la idea, pero esto lo tiene que leer un fiscal, lo tiene que leer un juez. Entonces, básicamente, el informe pericial se compone de tres partes. Una cosa que es un capítulo que es la inspección ocular, otro capítulo que es el origen y desarrollo, y otro que es la causa y categoría del incendio. En la inspección ocular vamos a describir el siniestro. ¿Qué se quemó? Una vivienda. ¿Dónde está? ¿En qué lugar? Y lo vamos a contrastar con lo observado, suponiéndolo no quemado. Y acá es donde también el ojo del ingeniero tiene mucho, por eso pongo aplicaciones de las ingenierías, elementos influyentes. Vamos a hablar de cómo están las instalaciones, vamos a hablar de cómo son los materiales, de cómo está compuesta la casa, cómo está construida, qué elementos pudieron haber influido, ¿sí? Piensen que no siempre es una gran industria lo que vamos a investigar, y aún siendo la gran industria tenemos sorpresa, sino que muchas veces son viviendas donde primero se hizo la típica casa cajón de nuestros ancestros italianos, y después se le agregó una pieza al fondo, otro baño al costado, y todo eso hace que tenga un comportamiento estructural muy diferente. O partes que vienen en madera, partes que vienen en yeso, cielos rasos de una forma, de otra. Entonces acá es donde nosotros también podemos llegar a aportar, y lo que yo recomiendo aquí es poner cosas que de alguna manera van a ser utilizadas en el informe final. No irnos por las ramas poniendo cualquier cosa que en definitiva no le dan valor agregado al informe. El origen y desarrollo. Esta es la parte que le comentaba que tiene que ver con el conocimiento técnico específico de la física y química del fuego. Una vez que definimos el origen, ahí hablamos más que todo sobre los mecanismos de transmisión del calor. Cómo fue que empezó y llegó a la situación que llegó, pasando por los distintos combustibles, quemando las distintas cosas, hasta que, ¿qué pasó? Llegaron los bomberos, lo extinguieron, se autoextinguió, faltó oxígeno, etc. Y por último, y lo que le interesa a la justicia, ¿cuál fue la causa y qué categoría tiene el incendio? Con eso nosotros dejamos cerrado un informe pericial y estamos en condiciones de decirle al juez, al fiscal, esto es a lo que se llegó. Ahora, para ser más claro, yo les traje algunos ejemplos, para que ustedes me entiendan un poquito más y vean los alcances de la ingeniería. Por ejemplo, esa es una vivienda unifamiliar en Magdalena. Esa vivienda, si ustedes la miran, es un barrio humilde, pero originalmente era una casilla de madera, donde seguramente el propietario, a medida que conseguía algún pesito, la iba revistiendo de material. Si yo la miro
simplemente así, digo, bueno, acá indudablemente la mayor afectación está mirando de frente a la izquierda. Ahí debe haber pasado algo. Pero cuando la entramos a analizar en detalle, encontramos, por ejemplo, que la puerta de atrás del contrafrente estaba forzada y que los lugares donde mayor era la afectación eran principalmente en las dos camas de los dos dormitorios. Fíjense que en una de ellas, la de la parte superior a la derecha, se llegó a quemar todo el combustible hasta que llegó al piso. Esto es lo que yo le llamo las marcas. Fíjense que ahí, todo lo de alrededor, tengo tela, plástico, trapos, y sin embargo ahí se quemó todo, y llegó hasta el piso. Y acá tengo el colchón de 2 plazas que pasó algo similar, además de reventar el material. Y por otro lado, saliendo por fuera, encontramos un tercer foco, o lugar de origen, exterior. Indudablemente este es un caso donde hubo multiplicidad de focos inconexos, 2 de ellos sobre el interior forzado de la puerta, no hay duda de que es un incendio intencional. Un depósito de indumentaria deportiva. Esto fue en febrero de 2008, en la ciudad de La Plata. Incendio declarado a la madrugada. Encontramos un área de fuego en el frente, un área de fuego en el contrafrente, y fíjense nuevamente la importancia de la mirada ingenieril, porque aparentemente el contrafrente está más afectado que el frente, pero tiene una razón lógica. Vuelvo a la primera. Acá era todo mucho más, me refiero a las paredes y por ahí la foto no es muy del todo clara, la estructura bastante regular. Pero en el fondo tenemos 2 o 3 tipos de mampostería diferentes, que se conecta a su vez con el depósito de al lado. Vigas de hormigón armado que no son de hormigón armado, sino que le han puesto 2 varillas de acero y han usado el encofrado del ladrillo hueco. Bueno, no hubo, y por eso el daño al lindero, que al lindero había un depósito de taller de GNC, no había mampostería hasta arriba, cosa que sí había en la primera parte. Entonces, todas estas cosas hacen al estudio y análisis de la cuestión, que tiene mucho que ver. En conclusión, teníamos un área de fuego adelante, un área de fuego atrás, pero cuando fuimos a la oficina de la planta alta, nos encontramos que ahí la afectación era mucho más severa y mucho más grave. El testimonio también de quien llamó a los bomberos, más sumado los datos de aporte de la central de alarma, etcétera, etcétera, nos llevó a concluir de que el incendio se originó acá y fue a raíz de que, si bien tenía una central de alarma contra incendio, solamente tenía un sensor de humo adelante, un sensor de humo atrás, y no tenía ninguno en la oficina, y era ahí donde estaba la central. Entonces, obviamente, si lo que primero se quemó fue la central, no iba a poder nunca detectar por los sensores de humo la presencia del incendio. Este es un caso interesante porque a partir de entonces, todavía está en el litigio, me enteré, casualmente, accidentalmente me enteré que se le está haciendo juicio a la empresa de las alarmas, porque a partir de entonces se exigió que donde esté la central de alarma se coloque una cámara o un sensor por temperatura para que sea lo que primero se active. En este caso mucho tuvo que ver el tablero eléctrico, porque fíjense que era un fin de semana, como bien dijo el propietario, estaban todos los disyuntores y las térmicas bajas, excepto una, que cuando le consultamos por qué esa no estaba baja, era porque precisamente esa era la que alimentaba el CPU y la central de alarmas de la oficina de la planta alta. Acá lo mismo, un ingeniero eléctrico se arma, se hace un empacho de conceptos, porque bueno, cada vez que he presentado esto, cuando he tenido oportunidad de presentar mi libro, se arman enormes debates, porque resultó que el propietario era propietario de la llave, pero no era propietario del inmueble. Entonces, cuando se le dice que si uno en un informe pericial dice que fue la computadora, o dice que fue la instalación eléctrica, ¿qué
perjuicios y beneficios trae, obviamente la conclusión es, si yo le digo, y no estoy seguro que fue la computadora, el peso cae sobre quien es dueño de la razón social, o sea, de las mercaderías y quien está alquilando. Si yo digo que fue la instalación eléctrica que es precaria o no cumple con las condiciones que establece la Asociación Electrotécnica Argentina, la culpa caería sobre el propietario. Bueno, ha habido lugares donde colegas nos han dicho, sí, pero igual sigue siendo el inquilino porque debió haber hecho un certificado de aptitud eléctrica antes de tomar el inmueble, y bueno, se arman hermosos debates. La cuestión es que hoy hay todavía un juicio bastante millonario con este tema, y nosotros determinamos que fue un incidente eléctrico ocurrido en la planta alta y que obviamente ellos se arreglen, porque hasta ahí podemos llegar por el grado de afectación y destrucción. Otro caso, esto es la fábrica de pastas La Salteña en el 2008. Fíjense cómo quedó, esto es una manzana completa, ¿sí? ¿Quién puede discutir que acá no tiene mucho que ver un comportamiento diferencial de las estructuras también? Por un lado tenemos techo de losa, por otro lado tenemos una cubierta de chapas, ¿sí? Fíjense, acá se ve la panzada que podemos hacerlo en cuanto a estructuras, columnas, vigas, losas, deformación de estructuras, caídas. Imaginamos cuando hacíamos los ensayos de materiales del acero y llegaba a un punto de fluencia y fluía, y cuál era esa tensión. Todas estas cosas que nos vienen a la cabeza mientras recorremos todo un escenario, hacemos una inspección ocular. Y aunque parezca mentira, esta parte, la parte posterior, fue donde empezó el incendio por un fuego tipo K, en una paila, donde se hacían pastas, si mal no recuerdo eran ñoquis, que por sobrecalentamiento de la temperatura de la paila se quemaron los aceites, eso ganó altura, y fíjense que en apariencia acá podría decirse que está poco afectada, pero sin embargo mucho tiene que ver también los materiales que hay alrededor, porque indudablemente estas máquinas que eran nuevas, era una nueva tecnología, La Salteña estaba saliendo al mercado con pastas, todavía hasta ese momento se dedicaba solamente a tapas para empanadas y disco hojaldre y pascualinas, y esto, fíjense lo que son esas máquinas, acero inoxidable, bueno, una cosa muy robusta, que también ameritaba el comportamiento, como para decir, ¿por qué esto está tan sano si el incendio está tan próximo? Bueno, la deflagración que produjo este incendio clase K hizo que el depósito que está atrás, al cual no podíamos acceder del grado de destrucción en principio, hasta que las máquinas nos levantaran todo el techo y pudiésemos ver un poco más, pero el testimonio fue de alguien que dijo, yo vi que explotó y salí corriendo, así que también eso jugaba a nuestro favor. Incendio en automotores. ¿Sigo a los coordinadores o voy cortando? Bueno, cualquier cosa, alguno habilita el micrófono y me dice, o me para. Incendio en automotores. El 99% de los incendios de automotores son intencionados, y generalmente el escenario es este. Se estudia como si fuese una vivienda, donde tiene 3 habitáculos, si es de 3 volúmenes, o como en este caso de estos 3, del Fiat, la Kangoo y el Peugeot, que son de 2 volúmenes. Y bueno, el grado mayor de afectación por lo general está en la cabina de pasajeros, donde están los asientos, donde está la mayor cantidad de componentes plásticos, y es además donde los pirómanos o los que tienen interés en hacer daño, porque no son pirómanos, los quemacoches no son pirómanos, sino que les interesa hacer daño por daño mismo, deciden romper e incendiar, y bueno, ahí se llega a un análisis a fondo de las marcas, de toda la cuestión eléctrica, y por descarte, obviamente, luego de estudiar la parte anterior, que es la parte del conjunto motor y donde está la mayor parte eléctrica, si vemos que los conductores, que los componentes mecánicos están en buen estado, medio que por descarte sabemos que
el incendio fue intencional y se inició en la cabina de pasajeros. Recuerden estas imágenes y miren esta. Esta, por ejemplo, también es un Peugeot 307, pero aquí nos encontramos con una particularidad. Estaba en el medio de la nada, del campo, en Magdalena, en un lugar donde suelen dejarse autos abandonados. En principio, como no encontrábamos el capot ni los guardabarros, pensamos que había sido un auto que se robó para quitarle esas cosas y luego se lo prendió fuego, pero había una particularidad, había una persona fallecida en su interior, entonces la cosa se puso mucho más seria. Indudablemente la forma de eso nos llevó a imaginar a que ahí había habido una explosión. Fíjense que si yo lo imagino, planteo una esfera en la cabina y perfectamente para todos lados tengo un auto explotado. Se desprendieron los paneles, el techo se abovedó, el portón trasero cayó e impactó, hizo una impronta en el techo, y sobre si había alguna duda, fíjense lo que aparece en la imagen central es el parabrisas, está a unos 40 metros. Miren el parabrisas, está impecable, o sea que hubo una explosión seguida de incendio, no hay humo, ¿sí? Primero explota y después se prende fuego, hay una deflagración limpia, y fíjense las figuras que científica marca como 5 o 6, el amortiguador trasero del portón y la luz de stop, están impecables, o sea que ratifica una explosión seguida de incendio. Una situación diferente, una situación atípica, donde también conceptos de física, conceptos de química, nos llevan a poder colaborar con esto de la determinación. Los pinchacaños, en septiembre de 2013. Esto es un hecho que si bien no fue ni incendio ni explosión, fue la verdad una experiencia única y que cada vez que la revivo me encanta. Los pinchacaños. ¿Qué pasó acá? Hacía poco había ocurrido un incendio muy grande en un edificio de Rosario y murieron unas cuantas personas. No sé si ustedes recordarán aquel hecho. Y bueno, la Fiscalía en turno de Berazategui venía llevando a cabo una serie de investigaciones mediante escuchas telefónicas. Y a nosotros, unos días antes nos dijeron, muchachos, estén preparados, no podemos decirles nada, pero en cualquier momento los llamamos y se tienen que venir al cuartel porque tenemos una misión. Bueno, fue así, a las 8 o 9 de la noche, hoy es el día, presentarse 11 horas, 23 horas en el cuartel. La cuestión que nos encontramos ahí, 11 equipos de trabajo, y nos dirigimos a la Fiscalía de Berazategui, y hubo, sin saberlo, no nos dieron mayor información, nos tenían ahí esperando, hasta que la fiscal nos dijo, bueno muchachos, este es el resultado de una investigación de mucho tiempo, hecha por la DDI en conjunto con esta fiscalía, hoy vamos a reventar 11 industrias, donde a través de las escuchas telefónicas sabemos que vienen robando gas. Así que no me interesa, palabras textuales, que dejen las industrias como un queso gruyere, pero yo quiero encontrar las instalaciones clandestinas por las cuales esta gente, con seguridad, está robándole gas al Estado. Bueno, a mí me tocó un frigorífico, eran frigoríficos, curtiembres, galvanoplastías, fábrica de vidrio, no eran ningunos nene de pecho, lo que debe decir todos del Gran Buenos Aires, indudablemente con mucha complicidad de parte del gobierno, algunos funcionarios de turno, seguramente con funcionarios que después lo supimos y después se supo, del ente regulador del gas, etcétera, etcétera. La cuestión, si entramos y quien descubrió dónde estaba el aparato en principio fui yo, que era esa hermosa caldera acotubular de unos 1000 metros cúbicos hora. Ustedes saben que para un frigorífico la caldera es el corazón, es el pulmón, todo trabaja mucho con vapor, con calor. Ese frigorífico en un momento fue un frigorífico emblema de la República Argentina, se exportaba a todo el mundo y se fabricaba desde el envase hasta el último de las conservas. Tenía un museo adentro, una cosa preciosa, me daban ganas de llorar
esas cosas de que lo que fuimos como potencia en algún momento en este país y lo que éramos ahora. Hoy en ese momento ya era una cooperativa. Bueno, la cuestión que entramos a recorrer y había que encontrar, como nos había dicho la fiscal, la conexión clandestina. Hicimos un pozo cerca del límite del contrafrente y aparecieron los dos cañitos, esos que ven a la derecha. Las dos primeras fotos es sobre la pared del contrafrente. Una vez que tuvimos eso, yo les dije, bueno, para mí la forma más piola va a ser que lo hayan acoplado cerca de la sala de medidores, un aporte también de la ingeniería y de la lógica. Así que ese segundo muchacho hizo la excavación. Aparte, también otra cosa lógica, justo ahí se veía, donde está el primero, el suelo estaba como un poquito más removido. Y ahí donde está el segundo muchacho, había un alisado de cemento que tenía una antigüedad posterior al resto. Y ahí se encontraron los acoples que venían desde afuera, pero ¿de dónde de afuera? Bueno, ya estaba de dónde venían los caños clandestinos, dónde estaba el acople, y mirando, primero se pensó que eran los caños que estaban sobre la vereda del frigorífico, pero no era así, sino que venían de la vereda de enfrente. Se había utilizado una tunelera camuflados en el hecho de que estaban brindando el servicio a conexiones domiciliarias de los vecinos. Entonces, mientras hicieron algunas conexiones domiciliarias, le hicieron la conexión clandestina a este frigorífico. Y ahí se ven los cañitos pasando y cruzando la calle. Bien, Escuela de Moreno, agosto 2018. Esto fue un hecho que también tuvo mucha trascendencia pública porque murieron 2 personas, una docente, directora creo que fue del colegio, y el personal de maestranza. Fíjense la magnitud de la explosión, ¿sí? Esto está tomado del contrafrente. Fíjense en el fondo los cilindros de gas que alimentaban, GLP. Y fíjense, por ejemplo, cómo quedó una de las paredes también del otro contrafrente del patio, para que vayan teniendo una idea de la magnitud de la explosión de gas, ¿no? Acá tienen una primera foto a la izquierda, desde la sala que se produjo la explosión, la sala de maestros, hacia el aula. En la segunda foto de la derecha, cómo quedó la puerta de la sala de maestros, la fuerza que tiene el gas en la explosión, y fíjense lo más que pone la piel de gallina, esas 2 fotos de abajo son del aula contigua a la sala de maestros. Esto fue antes de que comenzaran las clases. Imagínense cómo hubiese sido la historia si estaban los chicos ahí un rato después, ¿no? En esa aula. Los pedazos y la fuerza del gas. Y por otro lado, fíjense que al igual del auto, la combustión ha sido totalmente limpia. No están manchadas los trozos de mampostería. Están como si hubieran sido demolidos a mazazos. No hay manchas. Esto para que veamos el poder de la destrucción del gas. Y bueno, obviamente, qué mejor para nosotros que también como civiles, en la otra me olvidé hablar cuando hablé de calderas, qué mejor si hubiera que haber profundizado sobre la caldera, los mecánicos, sobre los estudios de ensayos sobre la caldera, las válvulas de seguridad, pero no era el métier ese, sino que se buscaba otra cosa, pero si no, ver si contaba con la documentación, si contaba... Incluso no terminaba en el caso de los pinchacaños, con el gas, sino que también se hizo bajar a la gente de EDESUR y se determinó que tenían un transformador de media tensión puenteado también. O sea que se robaba media tensión, ingresaba media tensión de manera gratuita. También un trabajo para los eléctricos, ¿no? Obviamente, como decía el ingeniero Vaso, pero él era mucho más explícito cuando hablaba de sus plantas de tratamiento, de cómo iba cada uno pudiendo tener su especialidad. Acá, indudablemente, también, este es un análisis de todas las fuentes de ignición posibles que existían en la sala de maestros. Había una NAFE, una pava eléctrica, la base de una pava eléctrica, un calefactor, las 2 fotos de abajo, en la parte inferior es un calefactor. Esta del medio y de abajo es un ventilador y un caño de gas. Fíjense, el ventilador se usaba para ventilar porque había olor a gas. O sea, no deja de ser también una fuente de ignición, el motor,
o el momento del encendido. Y un tablero de luz, un tablero eléctrico. Fíjense cómo la impronta de los ladrillos hacia el tablero, cómo quedó, ¿no? Y por último, ya estoy terminando, no sé si quieren que termine con esto, que es uno de los hechos también bastante lamentable. Iron Mountain, febrero de 2014, el depósito de documentación, en el cual murieron 10 entre bomberos y rescatistas, 7 de la Policía Federal, 2 de Vuelta de Rocha y 1 de La Boca, si mal no recuerdo. Estas son las imágenes de ese incendio, mega incendio, que un año después se determinó que fue intencional. Y ahí la secuencia de cómo se fue derrumbando la pared, y si un ingeniero estaba se podría haber evitado, no lo sé, con el fragor del incendio, pero fíjense la imagen primera de la izquierda, la puerta con la pared como anunciaba que se estaba abriendo. La segunda que seguía abriéndose, la tercera que empieza a caerse y la cuarta que se desploma totalmente. Constructivamente esto es un desastre porque no tiene encadenado, era una modalidad de los años 100, ciento y pico de años atrás, donde la pared se trababan con ladrillos, pero bueno, si uno sabe que es así, a lo mejor se podría haber tomado alguna otra medida preventiva para no exponer tanto a los bomberos, porque es raro que en un incendio los derrumbes se provoquen para el lado de afuera. Precisamente el encadenado y la estructura reticulada del techo y todo eso en conjunto trabajando hacen como lo vimos en la Salteña, que lo empuje y lo tira hacia adentro. De ahí que esto era una situación previsible desde lo técnico, pero inimaginable desde lo bomberil. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por haberme aguantado, por haberme escuchado y por no haberme permitido compartir alguna de mis experiencias. Lo dejo en manos de los moderadores. Bueno, gracias Diego por la importante y clara exposición que has realizado sobre las experiencias vividas. Hay un par de preguntas que si querés paso a enunciártelas y vemos si le podemos ir dándole respuesta. La primera es cómo investigar un incendio de una estación de servicio por activación de teléfono móvil. Interpreto dos cosas. ¿Cómo investigarlo o la injerencia que puede tener un teléfono celular en un hecho como para prevenir el incendio? No sé, por las dudas, respondo a las dos cosas. A ver si es eso lo que me están consultando. Carga eléctrica estática, dice. ¿Cómo? De acuerdo a carga eléctrica estática. Sí, siempre es lo mismo. La estructura es la igual, es lo mismo, es determinar el origen. ¿Sí? Si nosotros podemos establecer el origen, en la cual encontramos una persona con un teléfono, un auto y una mayor afectación, ¿sí? Inclusive hoy hay el auxilio de las cámaras y toda esa información, no tendríamos duda, después sería analizar la causa de la causa, de que ahí hay un hecho o una circunstancia que pudo haber sido la causa del incendio. Ahora, si se debió a una situación estática, o si justo, no sé, recibió un llamado y se produjo un pulso eléctrico, o lo enchufó, todo va a depender del grado de afectación con que encontremos la situación, ¿no? O si está fuera o si está dentro del auto. Si justo lo conectó porque se quedó sin carga y eso produjo un chispazo, eso es un detalle que va a haber que definirlo puntualmente o particularmente. ¿Que puede suceder? Puede suceder, y de hecho vemos que hay videos donde se provocan los incendios por el uso del teléfono celular y la electricidad estática. No sé si con eso le respondo. Entiendo que sí. La siguiente es, ante falta de ubicación del incendio, la NFPA 921 del 14 establece un análisis de secuencia de ignición. ¿Qué validez le da la justicia a esto?
La justicia hasta el momento no En realidad, existe. sí, la fiscalía más Sí, sí, precisamente. no, Pero bueno. comprendo. La justicia, la fiscalía, quien instruye la causa, no nos obliga a utilizar una metodología o una norma determinada. Lo único que le interesa es que nosotros, como profesionales idóneos en la materia, nos expidamos y con contundencia acerca de cuál fue el origen, cuál fue la causa y, en su defecto, si lo podemos categorizar. De hecho, particularmente me ha tocado intervenir en varios juicios orales y públicos, que es una situación bastante estresante porque quien haya participado me va a poder apoyar en este sentido. Te encontrás delante de un banquito solo, porque el perito ahí está solo, previamente estás aislado en un cuarto donde te quitan celular, te quitan identificación, te quitan todo, y arriba tenés a los jueces, la persona, el mecanógrafo, y de un lado tenés a la fiscalía y del otro lado tenés a la defensoría del acusado, con el acusado que está esposado y mirándote a ver qué vas a decir, o sea que no es muy cómoda la situación. Ellos lo que pretenden es que vos, de alguna manera, científicamente, con los recursos que vos tengas, yo jamás tuve que aludir que utilicé la norma NFPA ni ningún tipo de bibliografía en específica, sino cómo fueron los mecanismos, cómo se desarrolló el incendio, por qué digo que este fue el origen, por qué digo que esta fue la causa, agrego los datos de aporte. Hay un componente dentro del informe pericial que se llama datos de aporte, donde uno puede especificar el testimonio que de alguna manera ratifica o rectifica algo dicho, incluso ahí volcar el componente del clima, de ser necesario, por el cual un desarrollo pudo haber ido hacia un sector, hacia el otro, o como les comentaba, la diferencia de materiales que hacen que una parte esté más dañada que otra. O sea, no hay interés en la justicia en la aplicación de ninguna norma específica, sino que uno, con su expertise y su idoneidad, tiene que defender lo que dice y por qué lo dice. No sé si, insisto, a la persona que preguntó. Después, una pregunta referido a las habilitaciones comerciales, si no se pide la aprobación de la instalación eléctrica, esto fue, creo que, consecuencia de la presentación del ejemplo que diste del depósito de ropa deportiva que se incendió. Creo que eso, bueno, podés explicar vos, depende mucho de las reglamentaciones municipales que cada municipio establezca. Sí, mirá, está buena la pregunta. En las direcciones de bomberos o en los cuarteles de bomberos oficiales hay fundamentalmente tres funciones. Previa al incendio, que es esta, vendría a ser la oficina técnica que presta asesoramiento para las habilitaciones. Obviamente la operativa, que son los bomberos con las autobombas, y la post-operativa, que es la investigativa de la oficina de pericias. Yo conozco algo de la de asesoramiento o la previa a la de prevención de incendio, porque también estuve un tiempo trabajando allí, y lo que te puedo decir es que muchas veces hay municipios que esta cuestión, como vos bien decías, la obvian o la delegan, o en su defecto no se olviden que existe también, debido a que los bomberos no daban abasto en su momento, el SERPROSA, en el cual cualquiera podría llegar a recurrir mediante ese sistema a conseguir el certificado de habilitación. Lo correcto es que estuviera. Ahora, depende del criterio y el momento en que se hizo también, y a quien haya contratado que lo tuviera o que no lo tuviera. A mí me consta que hoy, para las habilitaciones se lo exige y se pide que quien lo firme sea un ingeniero electricista, matriculado en el ENRE. ¿Sí?
se lo exige. En este caso, dataría de mucho tiempo, no había habilitación, sabemos que el trámite, los bomberos no tienen poder de policía en esto, sino que es el municipio, y a veces hay trámites que se han finalizado o no se han finalizado y se han abierto locales y lugares sin nuestro consentimiento. Cuando digo nuestro, es bombero de policía, ¿no? Perfecto. Perdón, ¿crees necesaria la actualización de la ley de higiene y seguridad del trabajo? Sí, en algunos aspectos ha quedado desactualizado, y creo además que se podría haber avanzado mucho en eso de parte de la SRT, quien tiene la facultad hoy de reglamentar todo lo concerniente a legislación en materia de seguridad e higiene, y no se ha hecho de acuerdo a como a mí me hubiese gustado, sino que por ahí respondía a algunos otros intereses o parches o cuestiones más mediáticas. Pero es necesario sí darle todo una vuelta, y sobre todo que también las normas sean aplicables, porque tenemos la costumbre muchas veces de irnos de un extremo a otro, de no hacer nada a pretender, no sé, por poco te diría que el kiosco del barrio que tiene una persona tenga que tener servicio de higiene, medicina, exámenes médicos, que tenga un montón de cosas. Entonces, habría que ser criterioso y más vale copiar bien que inventar mal. En Estados Unidos, por ejemplo, existen normas por actividad. Vos vas a poner un bazar y te dicen, bueno, usted va a poner un bazar, tome, esto es lo que usted necesita para bazar en cuanto a higiene y seguridad. Acá todavía lo seguís midiendo con el 351, que fue hecho para la industria, para la fábrica, porque no hay nada que haya sido superador, todas han sido enmiendas. ¿Qué validez le dan a la simulación dinámica de fuego en Buenos Aires para establecer un cálculo y análisis de movimiento de humo en combustión completa? Si todo esto contribuye a poder establecer origen y causa, nadie, absolutamente nadie, lo va a objetar. Al contrario, como les decía, dato de aporte, se agrega estudio de simulación, el cual da como resultado tal cosa. A la justicia, por eso me planteé en la primera lámina diciéndole el tema de la justicia. Una cosa es que a mí me contraten por fuera, como me ha pasado, por una contingencia donde hay en juego dinero, por un daño, por incendio, y otra cosa es en el ámbito judicial donde interesa saber si hay alguien que quiso provocar un incendio y por qué lo hizo, etcétera, etcétera. Entonces, si yo con ese elemento puedo llegar a esto que le interesa a la justicia, va a tener mucho valor, no hay duda, va a tener mucho valor y es digno de agregarse y de tenerse en cuenta. En el mismo sentido, había una pregunta que hablaba de la secuencia, poder comprobar cómo fue la secuencia ígnea, ¿no? Así que creo que está respondido con lo que dijiste. Otra pregunta es, ¿cómo realizan las entrevistas a testigos que pueden dar información del hecho que se investiga y si la justicia le da validez a este acto? Es muy buena la pregunta. En realidad, dentro del expediente judicial, nosotros lo tomamos algún comentario como dato de aporte, pero si queremos que realmente tenga peso dentro del expediente judicial, le decimos o a la persona que quiere testificar o a la comisaría que lleva la instrucción que le tome declaración testimonial, que es una acción judicial que tiene la validez que tiene que tener para agregarse al expediente. No sé si soy claro. Sí. Suponete que yo fui a un escenario, porque me ha pasado, y viene alguien y me dice,
jefe, mire, qué sé yo, sí, yo lo vi, había una vela encendida. Me pasó cuando murieron unos chiquitos en un invernáculo, que bueno, también cito el caso en el libro. Mire, esto y esto, sí, yo pasé, habían cortado la luz. Ajá. Yo lo agrego como un simple dato de aporte. ¿Me podés decir tu nombre? ¿No tenés problema en decirme quién sos? Todos los detalles, porque sé que lo mío dentro de mi pericia es simplemente un dato de aporte que va de alguna manera a ratificar lo que yo vengo elaborando, ¿sí? Pero lo que hice es, llamé al oficial de servicio de la comisaría, décima en ese caso de Citibel, le dije, mira, llamá a este muchacho y tomale declaración testimonial, para que eso que me decía a mí quede plasmado y vaya al expediente judicial. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Creo que lo has dejado claro en varias participaciones en tu charla, pero todo aporta a lo que implica la pericia, digamos, pero no es necesario, ¿es necesaria la presentación de testigos o puede no existir? No, no es necesario. De hecho, muchas veces a mí me ha tocado en casas, ahora no tanto, pero antiguamente, vos lo debés saber, Gabriel, la zona de Citibel, Villa Lisa, eran muchas casas de fin de semana. Y era muy común entraderas a robarse lo que había y después prenderla a fuego. Y si yo tenía que esperar que hubiera algún testigo o que hubiera alguien para poder realmente hacer la pericia, y no la hacía. Y directamente la llevaba a cabo, nunca tuve inconvenientes ni con la justicia, ni con los propietarios, ni con nada. Y directamente lo que sí muchos hacen para no tener inconveniente, pero no como testigo como me lo está preguntando acá el colega, sino como testigo para que vean que no estoy modificando yo el escenario ni que me estoy robando nada. Lamentablemente es así, porque a veces tenemos muy mala prensa, los bomberos, los policías. Entonces, si por casualidad había alguien, porque como te digo, por ahí eran casas de fin de semana que estaban aisladas, que no había nadie, te digo, ¿tiene algún inconveniente en acompañarme y ver que voy a hacer una inspección ocular de este lugar que se quemó? Y la gente tiene buena predisposición, pero lo hacía más que todo para cubrirme yo, no como testigo, que creo que es la pregunta que está aduciendo acá el colega de si es para el expediente. En el tema de incendios, la pregunta es, ¿los jueces llaman a ingenieros peritos? Y en tal caso, ¿ingenieros de qué rama? Muy amplio. Mira, los jueces en lo penal, no, que es en el foro donde estamos hablando. De hecho, creo que la asesoría pericial de gobierno, no, sí, la oficina pericial de gobierno no existe ningún perito en incendio específicamente. Sí existen lo más parecido que es higiene y seguridad. Entonces, muchas veces pueden recurrir a ellos si tienen alguna diferencia, pero por lo general, en el ámbito penal, lo que se hace es cruzar información no tanto de peritos, sino de organismos. Y esto ustedes lo deben saber, por ejemplo, que cuando tienen dudas con la policía bonaerense, le piden que lo haga prefectura. Si tienen dudas con prefectura, le piden que lo haga gendarmería. O que lo hagan las tres. ¿Sí? ¿Me explico? Pues estamos dentro del ámbito penal. Ahora, dentro del ámbito civil y comercial, cuando hay dinero de por medio, de hecho, a mí me convocaron a una pericia en un departamento en el Chateau Madero, que era precisamente problemas de esta índole, y fui como perito en incendios. Pero no hay una especialidad, más allá de todos los títulos que se pueden obtener, analista de investigación siniestral, lo que sea, que la justicia tenga catalogado como existe ingeniero en construcción, ingeniero mecánico. Lo más parecido, al menos lo que yo tengo entendido dentro del ámbito civil y comercial en la provincia de Buenos Aires, es la parte de higiene y seguridad. Y en lo penal, solamente los bomberos de policía o contrastan con otras fuerzas. Sí, más bien de acuerdo a las incumbencias o perfil y alcance de cada título en función
de la actividad que se esté analizando. Sí. Y la última pregunta que tengo es, si pregunta un colega si se pudo determinar el origen, la causa del siniestro en la escuela del 2018, entiendo que la escuela de Moreno. Sí, se pudo. Digamos, yo ahí participé como colaborador, pero no fui el perito encargado porque por un tema jurisdiccional. Moreno no era mi zona. Sí, nosotros tenemos por costumbre un hecho de relevancia prestar colaboración entre todos, porque somos todos de la provincia de Buenos Aires. Paradójicamente estaban trabajando en la instalación nueva de gas ahí, paradójicamente. Hasta donde yo supe, se descubrió que había quedado un caño de gas con una abertura importante que inundaba ese recinto de gas. Lo que no tengo claro, porque no seguí el proceso, es cuál había sido la fuente de ignición. Que en este caso está muy buena la pregunta, porque fíjense que en el caso del gas, el origen no va a ser simplemente a lo mejor un foco, no va a ser un lugar tan claro, salvo que sea el único, que existiera una ANAFE. Entonces vos decís, sí, ahí sí, es el contacto de la llama con el combustible, el gas, es ahí. Pero muchas veces puede llegar a ocurrir que el combustible venga viajando desde un sector y haga contacto con la fuente de ignición en un sector que no guarda lógica, no sé cómo explicarte. En este caso se tuvo que haber inundado el recinto para la magnitud de la explosión de gas y tomar contacto con la fuente de ignición, lo cual no fue, nadie garantiza que haya sido, y lo más probable es que no haya sido, en el tiempo cero, sino que ha transcurrido bastante tiempo hasta que se encontró la fuente de ignición con esa cantidad de combustible para producir tremenda explosión. Pero a los efectos de la causa accidental, y no hubo dudas de que hubo gas, y se supo que habían dejado un caño de gas abierto en ese sector. Por eso lo ventilaban, y por eso también ya había testimonios de que, che, qué olor a gas que hay, no se puede estar acá, ventilá, abrí, prendé el ventilador. Sí. Perfecto. No tenemos más preguntas, varios comentarios que después te pasaremos para que los tengas presente. Así que en ese sentido, de mi parte, Diego, agradecerte. Hay una pregunta que, perdón, ahí apareció nuevamente y vale la pena hacértelo vos, que sos el autor. Pregunta si se puede conseguir el ebook tuyo. O está simplemente en... Sí, te escucho. O está simplemente en versión papel. Está solamente en versión papel, sí. Bien. Norberto, creo que hemos presenciado nuevamente una excelente exposición de Diego, así que de mi parte agradecerle a Diego, y si vos querés darle el cierre a la charla. Bueno, sí, para eso me pagan, Gabriel. Bromas aparte, bueno, no podía ser de otro modo. Estábamos totalmente seguros de que la charla de Diego iba a ser muy interesante. La cantidad de conceptos elogiosos de los asistentes así lo ratifican, y después de 1 hora y 45 de charla, todavía tenemos 61 colegas participando. En el momento cúlmine hemos estado por encima de los 93, 94, lo cual habla del interés que suscitó esta charla. Y bueno, muchas gracias, Diego, realmente excelente nivel y una experiencia inigualable. Muchos
han ponderado este aspecto. Y bueno, reitero el reconocimiento, el agradecimiento, tanto para vos como para las autoridades del Distrito Quinto y a los colegas que han participado. Bueno, me resta también convocarlos para la charla del día de mañana. Seguramente todos deben recibir a diario el newsletter donde se recuerdan los temas, pero si me permiten, yo les recuerdo que mañana tenemos una sola charla a las 18 horas a cargo del ingeniero Marcelo Titonel y se titula Aportes a la gestión estratégica de la organización de las ISO 9001-2015. Bueno, la diversidad de la temática tiene que ver con la composición del universo de nuestro colegio. Yo siempre se van a aburrir aquellos que están todos los días escuchándonos de reiterar y ponderar un hecho que es único en nuestro país. Nuestra provincia es la única jurisdicción de todas en donde todas las distintas especialidades de la ingeniería cohabitamos la misma casa. El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires es la única institución que nuclea a todas las distintas especialidades de la ingeniería y a todas las diversas modalidades del ejercicio profesional, lo cual, si bien, permítame confesarle, quizás un poco más difícil conducir una institución con intereses a veces solapados, disputas de perfil y alcance de título, incumbencias, peleas de pago chico, pero al mismo tiempo es mucho más rica una institución con semejante cantidad de diversidad de temáticas que nos permiten ofrecer esta serie de charlas para todos los gustos y para todas las especialidades. Así es que solo me resta convocarlos para seguir participando, seguir aportando ideas, críticas que nos obligan a mejorar cada día más, a tratar de dar un poco más de aporte, y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo con este medio, que es el único que nos permite seguir en contacto con todos los matriculados, lo cual no significa de que no estemos todo el día atendiendo llamados en nuestro celular personal, porque en algunos distritos las puertas están cerradas, no nos permiten las autoridades jurisdiccionales atender en modo presencial. Nuestros empleados están trabajando en forma remota desde sus domicilios, lo cual es un desafío muy grande, muy difícil, nos obliga a estar todo el día solucionando problemas. Mientras estaba en esta charla tuve que atender varias veces el teléfono porque, bueno, hay algunos que no pueden. Hoy tuvimos problemas en La Plata, corte de energía, se nos cayó el servidor varias veces, los colegas llamaban que no podían hacer el visado online, otros que no podían pagar la matrícula, en fin. Les cuento esto para que vean, uno a veces tiende a mortificarse creyendo que los problemas los tiene uno solo, no, tenemos problemas para todos los gustos y de todo tipo. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias, gracias nuevamente Diego y seguimos en contacto. Cuídense y quédense en casa, por favor. Yo hago como el cura, consejos vendo, para mí no tengo. Hoy estuve en La Plata, ayer en Campana, y bueno, gracias a Dios podemos movilizarnos, pero se vienen días más difíciles, así es que por favor extrememos los recaudos. Un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias. Gracias, Norberto. Gracias, Diego. Igualmente. Buenas tardes. Gracias, saludos a todos los colegas y a las colegas. Gracias. El Día Gracias por todo. Internacional de la Mujer Ingeniera es hoy. Muy bien, gracias a todos.